Hola, hola con todos. Yo soy médico de especialista en medicina familiar en Ecuador. Hi, sorry, I'm not speaking English. Entonces, trabajo en Ecuador, es un país en Sudamérica, un pequeño país. Estoy actualmente en una provincia trabajando como médico del sistema de salud de Ecuador. Estoy aquí para contarles mi experiencia, una situación grave que viví acá en mi área de trabajo, que fui obligado a acudir. Y digo obligado por la situación en la que acá en Ecuador, lamentablemente, los derechos humanos casi no se pueden ver. Existe acá leyes para el trabajador, sin embargo, no se cumplen. Esto no se cumple debido a que la gran mayoría de nosotros no tenemos un nombramiento o estabilidad laboral. Nosotros acá estamos trabajando, la gran mayoría, con una inestabilidad laboral, por lo que de esta manera se aprovecha el Estado para enviarnos a trabajar a zonas de alta peligrosidad. Especialmente acá en el área en donde yo trabajo, en donde hay varios sitios que están siendo manejados por bandas criminales que son megabandas que manejan el poder, en realidad el poder estatal, hasta todo lo que es la manipulación de drogas en este país. Para poner en contexto mi situación acá, quería contarles que el año pasado, en el año 2022, el 5 de mayo, existió una matanza carcelaria acá en la cárcel Bellavista, en donde hubo 44 presos que fueron asesinados. Para el 18 de julio de 2022, hubo 12 presos asesinados en la misma cárcel. Esto pasó en el mes de julio y posteriormente a mí se me informó que debía asistir a esa misma cárcel a trabajar a partir del 12, del 15 de diciembre. Tuve que irme a trabajar a esa cárcel y permanecí allí durante 6 meses. ¿Qué es lo que sucede dentro de la cárcel? Número uno, la cárcel está siendo manejada por grupos delincuenciales, que son grupos narcoterroristas. Ellos hacen y deshacen en las cárceles, toman las decisiones que debe tomar una autoridad y por lo tanto nosotros los trabajadores que vamos a esa área a laborar tenemos que ponernos a las órdenes de estas bandas criminales. Una de las cosas que suceden allí y de que yo viví es que de 950 presos que hay en esa cárcel, apenas llegaban entre 50 a 100, que eran los mismos que llegaban todas las semanas de lunes a viernes a retirar medicamentos. Pero los medicamentos son solicitados por ellos. Ellos son quienes exigen que se les entregue medicina, tanto medicina analgésica como medicamentos de salud mental. En esto tenemos la sertralina, la quetiapina, la haloperidol. Ellos solicitan, más que solicitar, es una obligación que nosotros tenemos de entregarles. Ellos solo van y quieren que se les entregue. A veces no existe una receta física. Yo me encargué de dar siempre recetas físicas con nombres y el número de identidad del preso. Sin embargo, la gran mayoría solo llegan y se les debe entregar, porque caso contrario, si uno no retira no les da la medicación que ellos piden o exigen, entonces uno se va a meter en graves problemas con estas bandas criminales. ¿Qué hacen con la medicina? Pues lo que hacen es venderla adentro de la cárcel, la venden, y dos, la pueden utilizar para otras cosas más, como por ejemplo la utilizan para el uso de drogas, especialmente el polvo de cocaína, a la cual la mezclan con medicamentos que se pueden camuflar con el polvo de cocaína. Por ejemplo, el paracetamol. Tabletas que son blancas son de mucha utilidad para poderla mezclar con la cocaína.
Eso es lo que hacen ahí dentro. Además, lo de la venta a pacientes o usuarios o presos que realmente necesitan de medicación, como por ejemplo diabéticos o hipertensos. A ellos se les vende la medicina. ¿Quién es? Pues el caporal, que así se llama, ese es el nombre de la persona de jerarquía mayor dentro de la cárcel, y se genera este círculo vicioso de entrega de medicación y ellos son quienes la negocian. De esto están en conocimiento todas las autoridades, tanto desde los guardias de la cárcel hasta el jefe de la cárcel, del director de la cárcel. De esto también están en conocimiento las autoridades competentes, tanto judiciales como del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Están en conocimiento. Sin embargo, se nos obliga a trabajar en esas zonas de alta peligrosidad y nosotros tenemos que ponernos en las manos de estas bandas criminales. Lo que sucede además es de que adentro de estas cárceles existe un gobierno, un autogobierno, en donde la banda criminal, R7, que es el nombre de la banda criminal, ellos se encargan de dar protección a los presos, por lo que les cobran un ingreso adentro de la cárcel a quienes llegan y son presos. Y adentro también les cobran un aporte semanal para que puedan vivir ahí dentro de la cárcel, ¿no? También todo tipo de ingreso de alimentos les es cobrado. Lo último, lo que pasó a mediados de lo que yo estuve los 6 meses allí, hubo una creciente cuadro de ansiedad y de crisis de angustia en algunos presos. Algunos llegaban indicando que estaban muy mal, pero era de cuestión de salud mental de ellos, a los cuales preguntándoles resultó que estos criminales les estaban tatuando, les estaban haciendo un tatuaje que los identifica a los de la banda R7. Son 3 calaveras que les estaban tatuando en el pecho, en los hombros, para identificarlos, sean o no sean de la banda criminal. Y esto sucedió en base a lo que estaba pasando en el país de El Salvador, en donde Bukele les estaba metiendo presos a quienes tenían los tatuajes de las bandas criminales en ese país. Aquí se los estaba tatuando eh, como si fueran ganado, se los estaba tatuando y eso generó muchas crisis de ansiedad. Lo que yo viví finalmente en el mes de junio fue que tuvimos una emergencia, llegó uno de los líderes criminales a hacerse atender, pero lo que querían era pasarlo directamente al hospital. Lo querían llevar al hospital. Quienes decidían el ingreso al hospital eran los mismos delincuentes, eran quienes estaban designando el ingreso al hospital de esta persona. No tenían ningún tipo de autorización por parte del director de la cárcel, tampoco tenían autorización por parte del personal médico de la cárcel y tampoco tenían un ingreso al hospital. Sin embargo, como ellos manejan acá casi absolutamente todo, ya tenían una camioneta lista para llevarlo a este sujeto, con 2 guardias que estaban listos para llevarlo sin autorización de nadie, lo tenían listo para llevar. Cuando nosotros le explicábamos que debíamos hacer la documentación para que pueda ingresar al hospital, se nos abalanzaron primero 7 guardias privados que tienen acá los líderes de la banda. Estos no nos permitían atenderlo al preso y posteriormente
Cuando vieron que el enfermero estaba poniéndole una hidratación, una vía endovenosa, entraron como 15 a 20 sujetos y ellos se nos abalanzaron a todos los que estábamos allí. Se nos amenazó físicamente y verbalmente, por supuesto. Esto es una situación bastante difícil que yo tuve que vivir. Solicité la ayuda de guardias, pero no hicieron absolutamente nada. También solicité la ayuda del director de la cárcel, pero tampoco pudo hacer nada, no hizo nada tampoco. Nos tuvieron retenidos durante unos cuantos minutos, cuestión que se me hizo eterna a mí, y amenazándonos que nos iban a matar. Nosotros tenemos en el policlínico, nosotros tenemos una señora de limpieza, un enfermero, un admisionista, un odontólogo y yo. Lo que en ese momento no estaba el psicólogo, que también va 2 veces al día, y esto a nosotros se nos retuvo. Cuando por fin se logró que salieran, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Acá los presos entran y salen de la cárcel como, como Pedro por su casa. No hay forma de detenerlos, salen. Y eso que tienen los guardias en las puertas. En ese momento salieron, se lo llevaron al preso, pero a nosotros nos quedaron amenazando todavía un grupo más que estaban fuera de la cárcel, fuera del policlínico, quienes amenazaron no solo a mí, sino también a los futuros profesionales o trabajadores de la salud que pudieran ir a trabajar allá. Nosotros fuimos, yo pedí a todos los compañeros, los 5 compañeros que estaban allí, y les dije, salgamos, huyamos pronto de esta zona. Nos subimos a mi vehículo y nos fuimos huyendo de la cárcel, huimos. Eh, Hice todo lo posible por llamar por teléfono a mis jefes, a las autoridades del sistema de salud, pero nadie dio respuesta. Cuando llegamos, pedimos que se nos reciba tanto en el área de salud ocupacional como el abogado. Ellos nos atendieron, estaban asustados, se asustaron con lo que nos había pasado y sin embargo, lo que hicieron fue decirnos que era muy triste todo, que teníamos nosotros que tomar, los que querramos, unos días de vacaciones para irnos a nuestra casa y de esa manera resguardarnos en nuestras casas. Eh, Eso es lo que hice yo. Previamente nos dieron solo una charla o una atención con el psicólogo de ahí de la unidad donde nosotros llegamos. Solo nos dieron una atención. Yo quedé con estrés postrauma. Hasta actualmente tengo yo todavía síntomas del estrés postrauma. Vivo momentos de angustia en donde no sé a qué hora llegan a mi casa, me van a tumbar la puerta, van a dispararme en la calle o pueden llegar al lugar donde yo trabajo y generarme o quererme matar. De igual manera que me ataquen cuando voy en mi vehículo. Con mis niños tengo mucho miedo cuando ellos salen fuera de la casa. Es decir, tengo manifestaciones del estrés postrauma todavía. De todos modos, lo que yo aún tengo un poco de resiliencia, estoy siendo resiliente, trato de superar las cosas, sin embargo, se está volviendo muy difícil trabajar en este país. No soy solo yo, existen más compañeros. Por ejemplo, cuando yo ya salí de este sistema penitenciario donde trabajaba, nombraron a otro compañero para que vaya. Este compañero estuvo un mes y a su móvil, a su celular, le llegó un mensaje con las fotografías de su vehículo y de su casa. Porque dentro de la cárcel se maneja las cuestiones criminales que pueden suceder afuera en la calle. Entonces ellos manejan todos los actos criminales, desde los robos de vehículos hasta extorsiones, hasta asesinatos y sicariato. Nosotros al trabajar en esa área estamos en constante peligro, vuelvo y repito, a pesar de que nosotros tenemos
una ley del trabajador que en los artículos 18, 19, 20 y 21 se nos dice que debemos recibir la protección del gobierno para poder ir a trabajar esas zonas. Y si la zona es de alta peligrosidad, no podemos acudir. Pero aún así nos envían a sufrir todo tipo de atropellos y en el caso mío, que soy un sobreviviente de la banda criminal R7, banda narcodelictiva, soy un sobreviviente. Lo que me dijeron era que ya no iba a volver allí. Sin embargo, me enviaron a una zona muy lejana, que es la costumbre de los jefes de la sanidad acá, enviar a zonas lejanas para que en qué sentido no lo sé, pero no soy el único. A un licenciado en enfermería que recibió amenazas también de muerte en la zona donde él trabajaba, también la única solución fue enviarlo a una zona distante. Al médico que les cuento que fue después de mí a trabajar en la cárcel y que recibió las amenazas y la extorsión, también lo que hicieron fue enviarlo a una zona distante. Nuestros jefes, nuestras autoridades del Ministerio de Sanidad o Ministerio de Salud Pública no saben qué hacer. Estamos en manos de nadie. Este país es tierra de nadie. Quienes manejan al poder son las bandas narcodelictivas y estamos pidiendo al cielo que nada nos vaya a pasar. Esa fue mi experiencia. Brevemente les he resumido todo lo que he pasado acá. Actualmente estoy intentando salir. Varios compañeros están haciendo lo mismo, están intentando salir del país, pues se vuelve cada vez mucho más difícil. Incluso acá se asesinó a uno de los candidatos a presidente de la República, lo asesinaron. Los asesinatos ocurren a diario, desde personas candidatas a la República hasta el más sencillo de los pobladores. Se nos roba, se nos mata y acá no hay autoridades. La policía no funciona. El día que a mí me sucedió esto, en donde fui encerrado por parte de ellos, de estos criminales, eh, no se llamó a la policía no hubiera llegado tampoco, también están atemorizados. Así que se vuelve cada día más difícil trabajar en estas zonas, se vuelve cada día más difícil tener libertad y tener paz para poder trabajar acá en este país. Difícil es, además, salir de las calles a las calles, es muy difícil salir a pasear con nuestras familias porque todo el tiempo estamos mirando de un lado al otro, que no vaya a venir algún delincuente y nos vaya a matar. Eso es, en resumen, lo que puedo contar. Antonio, gracias. Estaba traduciéndolo en el chat porque no he sabido activarlo para todo el mundo automático. Una situación tremenda. Y yo quisiera saber cuán rápido fue la caída de Ecuador en esta situación. Fue en el transcurso de los últimos años, de los 6 últimos años, eh, pero especialmente en los últimos 3 años fue en donde hubo una debacle en cuanto al asunto de seguridad en el país. Estos 3 últimos años han sido terribles. Las bandas criminales se han incrementado. Es una cuestión que hay bastante gente que está investigando, está haciendo estudios sobre esto, acerca del azote de las bandas, pero lo que dicen, que la tesis que es más destacada es que las crisis se han producido por enfrentamientos entre bandas criminales para el control de negocios ilícitos, principalmente lo que es el narcotráfico. No tenemos nosotros autoridades que controlen esto, no existe. Se está tomando, se ha capturado toneladas de drogas en otros países que han roto récords en kilos de lo que está saliendo desde acá.
Y me comentaste que la población normal, en general, los ciudadanos, no tienen acceso a medicamentos debido a todos estos problemas que... Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención, pues cuando yo fui a trabajar a este sistema penitenciario, cuando llegué en la farmacia había una cantidad increíble de medicamentos. A mí me llamó mucho la atención, por eso es de que en el CIAP había leído yo que, que no había acceso a medicamentos, que no había acceso a salud, cuestión que me llamó mucho la atención. No sé, eh, no entendía la razón de por qué escribían eso. Yo directamente que trabajé en la cárcel me di cuenta que hay un acceso increíble a los medicamentos. Hay grupos poblacionales que les regalan medicina y les regalan alimentos. Entonces, decir que no tienen acceso a la salud es completamente falso, al menos acá en este país. En la zona, en la unidad en donde yo trabajo, que es un área rural, que es un pueblito, la farmacia no tiene medicamentos. Estoy hablando de embarazadas, embarazadas de alto riesgo que necesitan medicamentos, vitaminas, algún tipo de minerales y tratamientos para ellas, para los adultos mayores que padecen de hipertensión, de diabetes y para los niños que enferman con infecciones como diarreas o infecciones respiratorias. No hay los medicamentos, no hay el acceso para ellos, pero los presos tienen una farmacia llena. Me llamó mucho la atención que tenían carbonato de calcio y en la unidad a nivel rural donde están las embarazadas no se dispone de ese medicamento. Es increíble que les den este tipo de medicina a los presos. Es una cosa increíble. Yo no sé en qué están pensando el sistema de salud. ¿Por qué les llenan las farmacias en las cárceles y a nosotros en las áreas comunitarias no? Eso sí fue algo que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué les dan comida? Es también porque son parte de las bandas, esto ya ha impregnado la sociedad hasta tal punto. O sea, lo que pasa es que hay ciertos grupos religiosos llegan con cartones de medicamentos para regalarles allí. No sé si serán, tal vez forman parte también vi algunos grupos religiosos o grupos que regalan medicamentos adentro de las cárceles. Ellos entran, ingresan todo tipo de alimentos. Se les permite que ingrese todo tipo de alimentos o enseres. Ellos ingresan camas, ingresan cocinas, ingresan colchones. eh, o sea, el sistema de rehabilitación como tal no existe. Lo que adentro hay es una universidad del crimen. Lo que ahí hay es la formación continua para ser criminal. No hay rehabilitación. Se desconoce completamente ese término aquí, al menos en este país, se desconoce completamente el término de rehabilitar a la gente. Adentro se vende droga, se utiliza todo tipo de drogas y se realizan los actos delictivos, ahí se organizan para cometerlos fuera de la cárcel, en las calles, como por ejemplo el robo de vehículos, la venta de armamento, las extorsiones y los sicariatos. Y permíteme preguntar, ¿por qué van a la prisión los que pueden entrar y salir tranquilamente? ¿Es porque es como son sus oficinas? Sí, sí, sí. Justamente es eso. Eso es lo que yo había comentado con las personas que puedo conversar sobre este asunto. Es como si fueran oficinas para ellos. Ellos, el caporal, que es el jefe de allí, tiene una oficina, tiene computadoras, tiene todo ahí dentro para poderse comunicar con todos. Él incluso tiene allí, maneja la venta de armas afuera. Entonces, no es tanto así de que entran y salen, lo que pasa es que ellos pueden acceder hasta la puerta, llegan hasta la puerta, no están adentro en su celda, no lo están, están afuera. Es una cosa increíble cómo están con los guardias carcelarios afuera, llegan hasta las puertas, eh,
Pienso yo que en cualquier momento cualquiera se puede ir y ya lo hizo, lo han hecho, se salen y desaparecen y dicen se fugó, pero es que es muy fácil fugarse de la cárcel, nadie los toma en cuenta a la hora de llegar hasta la puerta grande de la salida. Eso es lo que pasa allá. Es muy difícil de imaginar lo terrible y la indefensión total que se debe sentir como ciudadano de a pie profesional que simplemente quiere trabajar. Y Sí, realmente, ¿por qué te amenazan? Si quieren algo, ¿por qué no lo piden directamente? ¿Cuál es la diferencia más grande? Y si ya lo vas a hacer sabiendo lo que va a ocurrir, ¿sabes? La violencia. exactamente. Sí, sí. Viven un ciclo de violencia horrible, un ciclo de violencia increíble. eh, las cosas se pueden solucionar fácilmente si hubiera aquí autoridades que manejen el sistema carcelario y que manejen la seguridad en el país. Es algo que se necesita de sentido común. Lamentablemente no lo tenemos. Dijiste que llegaron casi a matarte. ¿Eso cómo funcionó? ¿Cómo ocurrió? Eh, Llegó cuando estábamos con uno de estos líderes de banda, estábamos intentando atenderlo para ponerle la vía endovenosa que digo, estaba intentando saber qué era lo que pasaba porque yo no sabía y ingresaron al área donde yo estaba. Mira que ahí voy, nosotros estamos en un policlínico que está fuera de lo que son las celdas, pero llegaron entre 20 personas más o menos presos, llegaron hasta donde nosotros estábamos y nos rodearon, nos bloquearon la salida. Dentro de estos que estaban allí estaba el caporal, o sea, el jefe máximo de la cárcel. Hablo de los delincuentes, el caporal. ¿Quién generó? Quien me amenazó directamente a mí fue el caporal, o sea, fue el jefe de la banda, no fue, no fue otro, fue él. Y quienes lo rodeaban eran los guardias de él, o sea, ellos tienen una especie de seguridad, de guardianía especial para ellos. Así se manejan. Vi que levantaban la mano. Vale, perdona que no está. Idoia, adelante. Perdona, Idoia, que no había visto que levantas la mano. Bueno, en el contexto de este evento de abusos psiquiátricos, abusos políticos de la psiquiatría o la medicina en general, esto es el no va más, diría casi. ¿Qué peor puede ocurrir que te fuercen a hacer todo esto? Claro. Quizá lo que fuera peor es que te obligasen a matar gente, como puede que esté ocurriendo en las primeras personas que hablaron en este evento. Hablaban de extracción forzosa de órganos a presos o presos que eran simplemente gente corriente que los cogían por cualquier motivo. Y eso sí que ya sería quizá el siguiente nivel. Pero Sí. Sí, sí, ya los están marcando, o sea, ya los marcan como a ganado a los presos que no pertenecen a la banda criminal. Les comentaba que les estaban poniendo ya el tatuaje que, con el que se identifican ellos, a personas que no lo son. O sea, de los 950 presos allí, por supuesto, hay mucha gente que no pertenece a la banda delictiva, a la banda criminal, pero los estaban ya tatuando. ¿Qué es lo que pasó el 9 de mayo y el 18 de julio? Pues hubo una matanza brutal, con motosierras, machetes, hubo gente decapitada, desmembrada, quemaron los cuerpos y, y las autoridades no se manifestaron ya mucho después,
llegaron los grupos policiales a ingresar a la cárcel, pero ya cuando ya habían pues acabado con mucha gente. Ya digo, hubo 44 presos muertos, asesinados en la fecha de mayo, y en julio hubo 12 más. Y después de eso, nosotros fuimos enviados a esa misma cárcel a dar atención médica, a pesar de que la ley nos ampara, nos protege a los trabajadores de la salud, que no podemos, no debemos ir a zonas de alta peligrosidad. Igual manera, tuvimos que estar allí. Nosotros, lamentablemente, en este país tenemos que estar porque por la inestabilidad laboral somos padres de familia y pues tenemos que laborar. No hay ofertas laborales, ni en la parte privada ni en la parte pública. Peor ahora ya se nos envió un documento en donde dice que no se va a pagar horas extras, no se va a contratar más personal para como trabajadores públicos. O sea, se nos viene una recesión increíble. Ahorita estoy, creo que sin luz. Sí, estoy sin luz y no, sí tengo todavía luz. Porque ahorita, justamente por el fenómeno del niño, estamos en un problema de sequía en las zonas de las hidroeléctricas y lo mejor que pudieron hacer es quitarnos la luz. Estamos con apagones acá en Ecuador y todo es por una negligencia increíble por parte del sistema de gobierno, por parte del Estado. Antonio, Y yo diría que si alguien quiere hacer preguntas, anybody wants to make questions, you are about to lose power or already running in ¿ya estás con baterías o quizá te haga falta? sí, sí tengo. No, Vale. sí tengo. Ok, anybody wants to ask anything? La verdad es que yo ya no sé ni qué preguntarte porque esta situación es como que ¿quién podría ayudar a esto? O sea, es un estado que está cayendo en picado. Es como la situación de Venezuela, que nos contaba un compañero. Lo que estás diciendo es peor. No lo sé, yo no sé cómo comparar estas cosas, pero está con sierras eléctricas y decapitando gente. ¿Qué es esto? Es que realmente, sí, para gente que está en España viendo la tele, es como una película de terror de zombies. Oh, sí, 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 a nosotros también nos parecía igual. Veíamos en la televisión, veíamos fotografías, veíamos videos de compañeros que salían corriendo, huyendo de la cárcel, todo el mundo salía huyendo de la cárcel. Los presos más violentos rompían paredes y atravesaban a otros pabellones. Los presos lo que hacían era huían por donde fuera, porque al que lo encontraban lo mataban, le disparaban, tenían armas de todo tipo. Imagínate una motosierra. O sea, estaban con motosierras dentro de la cárcel y tenían armas también. Y muchos huyeron. Muchos no se sabe cómo lo hicieron, pero salieron y huyeron pues de la matanza. Eso es lo que pasamos nosotros. Y adicionalmente, vuelvo y repito, como trabajadores de la salud, vernos ahí dentro de la cárcel a nosotros atendiendo a esta gente es increíble porque a quienes damos la atención es Sí, únicamente ahora. a los jefes de las bandas criminales. Bueno, no sé si me oís. Sí, ¿Me muy me bien. oís? Sí, Te Sí, bueno, oímos. yo en serio que estoy atónita. O sea, estoy muy shock. Estoy en shock, pero al mismo tiempo no tengo preguntas, pero un enorme agradecimiento a Antonio por compartirlo, a Enric por organizar. Bueno, no te conozco, pero a mí me ha llegado este link y realmente de todo corazón la tarde de hoy me ha cambiado la vida, os digo la verdad. Voy a necesitar mucho tiempo para interiorizar. He estado oyendo toda la charla desde el principio and I also want to thank you from the bottom of my heart.
each of the people who have shared their experience and knowledge. And I'm shocking. And I will need many, many days to internalize it. Simplemente quería compartir esto, Enrique. No me podía quedar callada porque estoy... Bueno, lo único, igual ahora me ha venido una imagen, hablando Antonio, yo estuve trabajando en Perú de voluntaria y estuve también en algunas cárceles, bueno, en una en concreto, en la selva, en Moyobamba, trabajando. Pero bueno, nada que ver. O sea, simplemente eso, quería compartir mi solidaridad y el agradecimiento por haber organizado esto. Gracias. Gracias por sus palabras. Sí, yo estoy aquí también gracias a Henry, que fue muy amable en invitarme y poder contar esta experiencia terrible que yo tuve que pasar con el grupo de trabajo en el que estuvimos nosotros dentro de la cárcel. Estoy muy agradecido, ha sido muy considerado con invitarme y ser parte de este momento que por lo menos me ha sido un poco liberador, porque acá es difícil contar, no se puede contar, no se puede hablar públicamente sobre estas cosas que pasan. Supongo que también por eso los jefes del sistema de salud tampoco lo hicieron. Más bien es una falta por parte de los jefes del sistema de salud. Es una falta horrible que no tengan la consideración con nosotros y nos iban enviando a trabajar a esas zonas. El día que a mí me pasó fue un día jueves. El día viernes estábamos todavía muy mal y el día lunes ya tenían gente para ir a trabajar nuevamente allá. Cuando nosotros les pedimos que por favor no envíen más personal a trabajar a esa zona, que era muy peligrosa, por favor no lo hagan, no envíen a nadie, ellos nos dijeron que sí, que no iban a enviar a nadie, pero el lunes ya estaba armado el equipo para enviar nuevamente a trabajar allá. El martes ya estaban allí. Cuando se reunieron con un nuevo grupo, que ya se enteró de todo lo que nos había pasado, les dijeron que quienes teníamos la culpa de lo que pasó fuimos nosotros. O sea, no, yo lo que quería, bueno, sí lloré muchas veces, pero me sentía terrible, porque me culparon a mí, en vez de culpar de ir al foco, ¿no? ¿Quiénes son los criminales? ¿Quiénes amedrantan? ¿Quiénes son los que provocan todas estas cosas? Y mis propios jefes dijeron que nosotros nos buscamos lo que nos pasó. No tengo palabras, de verdad se me corta la voz, sí, porque me indigna mucho. Sí, no sé si puedo ya lo último, ahora que empezaba a hablar, que me llegaba ahora. ¿Puedo, Enrique? Sí, por favor. Sí, que ahora me llegaba otra imagen, estoy saliendo un poquito del shock, me imagino, que antes de estar en Perú yo estuve un verano trabajando en El Salvador, también de voluntaria. Entonces estaba viviendo en un pueblecito pequeñito, donde había sufrido mucho la guerra que estuvo en El Salvador, ¿no? Bueno, llegamos un día, yo trabajaba con un grupo de mujeres y me invitan a una reunión de mujeres. Y yo, genial, pues me voy con todas las señoras, abuelas, sobre todo gente muy mayor. Y yo no sabía muy bien a dónde iba. Y resulta que fuimos a un cerro, que le llaman allí, a una montañita, y venían mujeres, subíamos la montaña y mujeres desde todas las laderas, era como una manifestación. Y en la cima de la montaña nos reunimos, éramos todas mujeres, como unas 200 mujeres. Y vino otra chica joven, yo creo que era canadiense, y entonces lo que hacían todos los años, y de la que yo fui testigo, era rememorar, recordar una matanza que hubo en El Salvador, que consistió en que el gobierno, los militares, llevaron a la gente civil hacia el río, frontera, bueno, ahora me estoy atascando, bueno, total, que en un río, entre los grupos militares llevaron a la gente civil en un río y allí les hicieron eso, les cortaban la cabeza, jugaban con los cuerpos. Fue terrible. Entonces, ese día
las mujeres eran mujeres supervivientes de esa matanza, o sea, mujeres que estaban en el río, a cuyos hijos, maridos, delante de sus ojos les habían hecho lo que tú estás contando ahora, ¿no? Y yo me encontraba en la mitad de esa reunión y era cada persona que quería levantaba la mano y lo que tú estás haciendo ahora con nosotros, que dices que es por lo menos un poco liberador, lo hacían delante de otras 200 mujeres con las que habían vivido esa experiencia y te das cuenta que era una terapia y yo me quedaba realmente asombradísima porque en la familia donde yo estaba viviendo, en otras, como cada mujer contaba su propia experiencia al resto con una dignidad, con un saber estar. Y una cantidad de atrocidades, como habían visto que a sus hijos les degollaban la cabeza y luego jugaban con cuerpos de otros chavales y hacían puzzle, bueno, y cada mujer se tomaba su tiempo, se escuchaba cada una y era un espacio de, pues, de, sí, terapia colectiva, luego había unos abrazos, tomábamos ahí un poquito de bebida, comida y con una dignidad bajábamos otra vez del monte al pueblo y seguíamos la vida. Y yo decía, Dios mío, ¿no? Y me pareció un regalo por esta mujer que organizaba todos los años el poder juntar a todas las mujeres para que ellas pudieran, bueno, pues compartir, ¿no? Con el resto el sufrimiento. Obviamente no han sido ni reconocidas, ni han tenido ayudas de ningún tipo, ni nada, pero bueno, no sé, me había llegado esta imagen y me ha dado por compartir. Ya me callo, ya me callo. No, y Dora, es un tema que es totalmente relevante y da al menos una idea de cómo pueden sanar tras pasar todo esto, porque algo que quería preguntarte, Antonio, es cómo está afectando esto a la población, a los niños, a las familias. Debe ser horrible vivir ahora mismo en esta situación. Sí, la situación es, vivimos con miedo y se está normalizando la violencia. Es este del país al que antes éramos nosotros, al que ahora es, en donde la violencia se ha normalizado. Nuestros hijos están creciendo pensando que la violencia es el camino. Y hacemos el esfuerzo, los padres hacemos el esfuerzo más grande por decirles que así no debe ser. Tenemos miedo de salir a las calles, miedo de ir al trabajo, el, el, eh, el terror de perder a la familia, el terror de no saber qué va a pasar hoy día si salgo a la calle. Eh, las bandas narcocriminales acá, vuelvo a decir, manejan el sistema, lo manejan. No hay quien los detenga. No podemos hacer mayor cosa más que salir. Mucha gente ha salido ya. Mucha gente se está yendo. Eh, no porque no amemos a nuestro país, es buscando la situación de nuestros hijos. Compañeritas y compañeritos de mi hija que está en la escuela han tenido que irse. A diversos países se los han llevado buscando la seguridad. Las amenazas que sucedieron en las matanzas el año pasado eran no solo dentro de la matanza, sino que también era afuera, en las calles. Comenzaron a quemar vehículos, les ponían bombas a los vehículos, quemaron buses. Eh, Acá el Estado hizo algo para tratar de detener lo que estaba pasando. No recuerdo en este momento cómo se llama esto, un estado de queda, algo así es, no recuerdo el término exactamente, pero tampoco funcionaba porque quienes nos encerrábamos en las casas éramos nosotros, los ciudadanos de a pie, mientras que las bandas estaban en la calle incendiando todo y amenazaron a las escuelas. Entonces ellos estaban amenazando que iban a poner bombas en las escuelas. Entre estas escuelas estaban las de mis hijos, la de mis hijos, que así que los niños no iban a clases, no dejamos que fueran. Se alteraron mucho
los horarios de las escuelitas, ya los niños ya no iban, los pocos que iban con mucho miedo. De 30, 40 niños que hay en un aula, apenas iban 5, pero era arriesgando mucho. Lo que hizo el gobierno, tengo yo entendido, fue pagarles en efectivo a estas bandas para que dejen de hacer lo que estaban haciendo. O sea, el nivel de negligencia de este gobierno es pagarles a los delincuentes para que dejen de hacer daño a la sociedad, al pueblo. Y esto yo me enteré porque el tiempo que yo estuve en la cárcel, los mismos presos me contaban a mí. Ellos mismos me contaron la cantidad de dinero que les había entregado por parte del presidente Guillermo Lasso para que dejen de incendiar, dejen de quemar y de amenazar. Y de matarse entre ellos. Y fue eso lo que hizo. Les dio dinero. Imagínense el nivel de autoridad que tenemos acá. Eso es lo que vivimos acá todos los días. En ese entonces fue así. No sabemos en qué momento nuevamente va a explotar esta burbuja carcelaria, en qué momento nuevamente va a suceder los incendios, las bombas, las matanzas. Estamos así, en esa debate. Parece terrible. Yo, bueno, digo que no voy a decir más y luego, yo lo que recuerdo que fue hace ya 25 años que yo estuve en El Salvador, lo que me decían claramente era que en la época de la guerra había dos bandos, estaba la guerrilla y los militares, y cada uno tenía sus normas y sabías en qué bando estabas. De ahí la siguiente generación, cuando nacieron las maras, también en El Salvador, eran hijos cuyos padres habían muerto, habían estado luchando, de familias muy desestructuradas, entonces habían creado sus propias familias, obviamente en las bandas, su familia, pero es una familia sin ley o con su propia ley. Pero yo de una de las poblaciones donde estuve, yo salí por patas, porque me decían que viene la Mara, yo no sabía ni lo que era. Y entonces yo dije, hombre, cuando me explicaron, dije, hombre, yo, mujer, blanca, o sea, a mí bueno. Y entonces hablando con la población civil, pues me contaban eso, ¿no? Que son sus hijos, sus nietos, pero que ya han desaparecido de lo que es el entorno familiar y han encontrado su nueva familia en estas cuadrillas y lo dan todo, porque como no tienen a nada que arraigarse, han tenido o sea, la problemática es durísima, porque es una ciudad sin ley, es lo que tú estás contando, ¿no? Es terrible. Pero yo te hablo de hace 20 y tantos años, pero yo allí lo que viví y lo que me contaban, pero madre mía, ahora estás en Ecuador. Sí. Es terrible. Es terrible. Nos estamos comparando actualmente con El Salvador en los tiempos de las maras. Así estamos. Sí, y en el tiempo de Colombia, con el narcotraficante que mandaban a matar a los candidatos a presidentes. Anselm, welcome. You have your hand raised. Oh, disculpad. Enrique, can you translate for me? Yes, I have been typing in the chat. He's explaining the situation in Ecuador, which is for the last 6 years have been going from bad to worse. There have been killings, beheadings, all kind of violence. The government is paying the bans to stop it. Obviously, it's not working. Kids are afraid to go to school. There have been bomb threats in the schools. It's that situation in the prison is controlled by the gangs. He has been forced to work there, provide drugs of different kinds, including the psychiatric ones, being threatened when caring for a prisoner that obviously I guess that was tortured and it was injured and they wished for him to die. And because of that, he was even blamed by his superiors in the health system for intervening. It's his job. He has been placed in the prison to be a health worker. And yet that's the situation. And also that many of the prisoners, not all, enter and go out of the prison freely. It is
like their headquarters is the offices, and it's completely run by them. And this is the situation in the country, unfortunately. May I make a comment before I ask my question? Please go ahead. First, and Antonio, thank you for being here. And Idoia, thank you for your comments. I'm ashamed that my government has made has been responsible for some of the extreme poverty because of trade policies instituted by my government. I'm ashamed that we even trained junta in El Salvador, and the United States military actually sent advisors to El Salvador. I'm ashamed of my country's complicity in that. A lot of the complexity of these gangs and this violence is the result of like hundreds of years of post-colonialism and unfair trade practices. And so, you know, they're very complex problems. And I guess I'm overwhelmed and I'm shocked, but I'm also privileged to be able to hear Antonio tell the story. And I'm wondering, since I missed the first part of it due to my lack of language, I don't speak Spanish, and I didn't figure out really late how to turn on my translator. I'm wondering if we could like have another meeting like this or a follow-up so I could get it from the beginning and understand these issues better. Antonio ha pedido si pudiéramos hacer una explicación de lo primero o hacer otra sesión. Le voy a decir que voy a traducir la sesión va a estar publicada en el vídeo con los subtítulos. Sarah, I'm gonna publish this video. Probably I have to edit his face because I don't want this to be a problem for him. Yet it's gonna be online and it's gonna have the subtitles translated in English. That's not gonna be a problem. And hopefully, sooner than it is expected, ojalá pronto podamos tenerte en España y hablar de todo esto mucho más abiertamente y sin miedo. Hopefully someday we're going to have him in Spain safe and be able to really talk about all this and find solutions, because this is hopefully as a collective we can do something. Yeah. Sí, muchas gracias. Creo que en verdad va a quedar grabado, entonces, y si no, también estoy dispuesto a una nueva reunión. Yo, como digo, estoy agradecido. Sí, en cuanto al postcolonialismo, pues ustedes saben cuál fue la suerte de Sudamérica, cómo es que hemos quedado posterior a eso. Sin embargo, ahora somos autónomos y esperamos que nuestros gobiernos sean quienes realicen un cambio real. Lamentablemente no es así. Incluso en la pandemia, el presidente de aquel entonces, que era Lenín Moreno, él decidió pagar la deuda externa en lugar de darle ese fondo a quienes necesitaban en ese momento, en plena pandemia, ¿no? Fue una cosa que fue también indignante, de que todo ese fondo se fuera en lugar de quedarse aquí en el país. Eso es una cuestión que actualmente políticamente estamos mal, estamos terriblemente mal. Cómo funcionan las cosas, cómo se está trabajando acá, estamos mal, estamos pasando una situación que nos afecta en la salud mental, como en la parte de integridad nuestra para llegar a nuestras casas a salvo. Hola, Enric, no sé si puedo hablar yo. Por supuesto. Mi nombre es Raquel Sabidobel, soy enfermera y me enteré un poco del caso de Antonio por un mensaje que recibí de Juan Gervás por el último SIAP, aunque no participé en el último SIAP, pero sí soy normalmente habitual de algunos de ellos.
La verdad es que me impresionó un poco pues, tu testimonio, porque creo que hay veces que nosotros, claro, establecemos unos parámetros de salud y de normativas dentro de lo que debe ser una buena relación terapéutica dentro de nuestro entorno vital, ¿no? De lo que es vivir pues, en España y en una situación política como la que tenemos aquí. Y entonces muchas veces generalizamos con otras situaciones que están muy alejadas de nuestra propia realidad. Entonces yo no sabría qué decirte, sinceramente, porque yo no he estado nunca, como ha estado Idoia, trabajando en Latinoamérica, y tampoco he vivido esas situaciones. Sí que entendía que era importante que tú pudieses tener un espacio de poder contar todo lo que te estaba pasando. Yo he trabajado muchos años en paliativos y creo que es importante que la comunicación, aunque muchas veces sea entre personas que no están viviendo realidades iguales, pero en el fondo somos todos seres humanos y lo que nos afecta a nivel humano siempre es igual, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho tu testimonio, siento de verdad, de corazón, que estés pasando por esta situación. No sabría qué decirte para poder ayudarte a que pudieses vivirlo desde otro lugar, solamente que sepas que, bueno, pues que desde aquí pues tienes este espacio de escucha y que yo quizás te invitaría a tratar de encontrar a aquellas personas que como tú están tratando de trabajar desde otro lugar diferente, porque estoy seguro que en tu país no todo el mundo se rige desde la violencia y desde ese sistema opresor, ¿no? O sea, tiene que haber personas que están trabajando ya desde otro lugar diferente y que muchas veces se consiguen más. A veces uno se siente solo en esas situaciones y luego te das cuenta de que hay muchas personas que están viviendo cosas parecidas y que quizás es tratar de encontrar como el grupo, ¿no? El grupo que pueda, aunque sea empezar desde comunidades pequeñas, desde a lo mejor no desde el extremo de la violencia de la cárcel, pero sí desde pequeños pueblos, desde lugares que vosotros sabéis que hay una necesidad real y que hay una buena receptividad por parte de la población de vuestro trabajo, pues empezar desde ahí, ¿no? Porque yo entiendo la situación que tú hablas de que cuando uno tiene familia lo que quiere es proteger a los seres que quiere, ¿no? Y que hay una responsabilidad para con tus propios hijos. Pero quizás también tiene que haber alguna forma de que se pueda mantener un núcleo, llamémosle de luz, por no utilizar otra palabra, ¿no? Pero un núcleo que funcione desde otro lugar diferente, ¿no? Y que muchísimas gracias por tu aportación y que bueno, pues que desde aquí estamos contigo de alguna forma, ¿sabes? Muchas gracias. Gracias. A mí, como dije, estoy muy contento de ser escuchado. Este es un paso súper grande para mí, porque acá conversamos, sí, me he reunido con personas que han pasado lo mismo, pero es como, y luego, y ahora, o sea, no tenemos forma de arreglarlo. Somos apenas, no sé, peones de este ajedrez, y no podemos arreglarlo. Tenemos que simplemente contar las cosas que nos ha pasado y ahí queda. Nos indignamos mucho, tenemos mucho, nos llenamos de coraje. Y creo que cuando escribí en el CIAP fue desde mi parte muy adentro. Fui, eh, no sé si decir que estuve un poco también indignado, porque se hablaba de dejarlos libres, se hablaba acerca de que les faltaba comida, les faltaba medicamentos, atención médica. Yo decía, bueno, en verdad hay realidades distintas, ¿no? Y de pronto, como no se pasa lo que yo he vivido, evidentemente se puede tomar ciertas posturas de apoyo a los derechos de los detenidos, de los presos. No se niega que tengan sus derechos, lo tienen,
pero al menos acá, los que no tenemos derechos somos nosotros los ciudadanos. Ellos están manejando todo desde la cárcel, lo manejan todo en absoluto. Incluso tienen especie de centros comerciales pequeñitos, no sé cómo llamarlos, como bodegas que se llama acá, que pertenecen a ellos. Ellos lo manejan la parte económica de una forma que están muy bien asesorados económicamente, inclusive. Entonces, cuando yo leí esto, me parece que era Juan Gervas, a quien respeto mucho, porque he estado en algunos CIAP también, y me gustan los CIAP porque aprendo mucho, pero esta parte sí no estuve de acuerdo, al menos lo que yo he vivido, lo que yo estoy pasando acá, va es el otro lado de lo que se consideró en el CIAP. Acá tienen las farmacias llenas, incluso les llega medicina de afuera, les llegan alimentos de afuera. Eh, Pasan alimentos eh, para las fiestas, celebran fiestas con alcohol, drogas, invitan artistas adentro de la cárcel, celebran todo tipo de fiestas. O sea, no es como algunos piensan que la cárcel es un lugar de rehabilitación y todos están en sus celdas y solo lo que nos muestran las películas y salen a la hora a caminar al patio. No, acá están afuera, solo se meten al celda posiblemente a dormir. Entonces, no es como se pintaba en algún comentario que yo leí. Pues por eso es que yo reaccioné, tal vez no fue la forma acertada, pero yo sí reaccioné porque no, acá se vive una cosa terrible y decir que ellos necesitan atención, acá no es la realidad. Acá están mucho más atendidos que la gente de afuera, porque la gente de afuera no tenemos ni medicamentos, no nos llega la medicina, a ellos sí. Acá hay un montón de niños desnutridos, sufrimos una desnutrición que ha subido las cifras de una forma increíble. Medicamentos para los niños no existen, apenas si tenemos ácido fólico, no tenemos más nada. Y eso cuando no se acaba. Entonces creo yo que los derechos de ellos, al menos acá en esta realidad, no están por encima de la gente común de a pie, del ciudadano que trabaja, al menos en esta realidad. Durísima realidad. Chris, Sarah, Anshana, Ediora, do you want to share anything else? Yeah, I just wanted to say about the courage of Antonio and Idiola and Anselm to share that perspective that in the UK I don't have a clear sense of, and that's why these forums are so important to raise these issues and raise our awareness. You know, we have quite a poor government here, but it hasn't deteriorated to quite the extent that people in Ecuador and Peru obviously are experiencing. And I feel so fortunate for that on a personal level, but in solidarity and fraternity, you know, I'm 100% with you all. Yeah, you know, a functioning economy that works for everyone is the prerequisite to a healthy rhythm that sort of runs through society. And without it, there is chaos and distress and disaffection. And then there's only the voice of those that have easy answers to complex problems, and that's where the populist
movement comes in. And I don't believe that complex problems have simple answers. It needs a lot of thought, a lot of collaboration, and a lot of listening. Less talking, more listening. So thank you all for that. You know, I've certainly had an education this evening, and I thank you for that. Me too. This has been really eye-opening for me. I'm going to have to leave now, but I want to extend my thanks and my gratitude for Enrique, for you putting this together, and for Antonio and the guest speakers and the people who made comments. I learned a lot from it, and I won't forget easily what I learned today. And it just undermines for me the importance of international solidarity, because these forms of oppression all come from the same source. It's inequality. It's related to poverty. It's related to violence against women and children and vulnerable peoples, including the disabled. And it's just got to stop. So thank you for letting me participate. I do have to go. Thank you, Sarah. Bye-bye, Sarah. Nice meeting you, Chris. Nice meeting you. Antonio, lo dejamos aquí. Ha sido un shock realmente. Y Doya, yo tampoco lo sabía ni me lo podía imaginar que Ecuador estaba así. ¿Sabes? No leímos los periódicos. Es terrible. 6 años ya cayendo en este pozo. Ojalá que se termine. Chris, yeah, thank you so much. Oh, thank you, Henri, for organising it. And I'm so sorry it took me so long to log in, but my technology skills are not very good. But I'm glad that I made it. I wouldn't have missed this for the world. Yeah. So thank you, everybody, but particularly you, Henri, for facilitating this. Thank you, Chris. And I owe you some good work from Spain. Yeah, that'd be wonderful. And I hope to see you again on some platform, all of you. Yeah, it'd be good. I've left my email address if anyone wants to get in touch. Okay. Thank you, Chris. Until Thank next you, time. everyone. Have a good weekend. Bye-bye. Bye-bye. Bye.